Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Este capítulo va a ser un poquito distinto porque tenemos un invitado desde España, pero no juegues con el micrófono, pero mi hija está enfermita. Sí, de hecho pueden ver, se va a ver una cabecita moviéndose por ahí. Y debido a que este capítulo nos costó bastante encontrar una fecha, dije, ¿sabes qué? Quiero aprovecharlo sí o sí. Cualquier otra reunión la corrí, pero este capítulo no. Así que estoy con mi hija en brazos, les pido las disculpas si dentro de todo el capítulo ven a alguien moviéndose o bulla, pero ustedes saben, ser papá, emprendedor, no... Cosas que pasan de este mundillo de ser esto. Así que bienvenido a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador, y hoy día estamos en esta serie de neuromarketing con un invitado desde España, José Ruiz. Bienvenido. Tocayo de apellido, ¿no? Bien, Pariente bien lejano. hallado. Sí, habrá que investigar a ver si ese Ruiz nos lleva algún parentesco. ¿Cómo estás? Aparte, trabajando en la misma industria. Sí, pues nada, muy bien. Ahora pues muy a tope porque estamos en una de nuestras épocas fuertes, aunque nuestra época fuerte dura casi 9 meses o 10, pero estamos en plena época fuerte, con lo cual muy liado, muy de arriba abajo, y por eso nos ha costado trabajo encontrar fecha, pero bueno, siempre hay hueco. Total, total. Así que muchas gracias por su tiempo. Y estoy muy contento porque Goli es una de las empresas más antiguas de neuromarketing, no solo de la región, de Europa, sino del mundo en general. Podría, no sé si considerarse una de las primeras, ahí tú me cuentas, de Es España por lo menos. complicado, es complicado fechar, o sea, asegurarlo porque, claro, uno no sabe por ahí en el mundo lo que hay, pero sí es cierto que cuando Goli empezaba, cuando nosotros empezábamos, eh, había que hacer dos cosas, ¿no? El primer ejercicio era explicar qué es esto del neuromarketing y qué cosas se pueden hacer, y después ya podíamos empezar a hablar pues, de algún trabajo, alguna propuesta o algo que ofrecerle a un cliente, ¿no? Pero primero había que hacer esa intro que afortunadamente hoy día no hace falta hacer. Entonces, no sé si somos la más antigua, pero sí soy de los que hemos vivido, o somos de los que hemos vivido esa época en la que ¿neuro qué? ¿Esto qué es? Esa época en la que no se sabía muy bien qué era este sector y qué es lo que hacemos. De hecho, a mí me pasaba que me hacía euro qué, no euromarketing, Sí, neuro. el, el ¿Euro? euro y ¿Euro? el neuro, correcto, el euro y el neuro era una confusión muy Sí, habitual. porque nosotros ¿Qué es decíamos, un marketing estándar en Europa? No, no, neuro. sí, sí, es como, marketing como hacen en Europa. No, neuromarketing, con N, neuro. Oye, a ver, partamos por la base. Eres psicólogo. Sí, soy un tío raro, como suelo decir. Tengo un perfil extraño. Soy informático y soy psicólogo, ¿vale? O sea, Espera, ¿partiste estudiando informática? sí, soy informático, de origen informático, y después hice psicología cuando ya comencé a acercarme al mundo del neuromarketing, hice psicología, aunque también ahí descubrí la psicología clínica que me apareció pues mientras estudiaba la carrera, pero yo de origen soy informático y soy muy cuadriculado y muy matemático, es decir, mi cabeza es informática. Oye, y cuéntame, hiciste después, tengo un máster en marketing, experto en dirección de innovación de estrategia de la Universidad de Málaga, siempre moviéndote por ahí. ¿Cómo partes desde la informática y terminas en el neuromarketing? Esto hoy día suena muy normal, claro. Sí. El neuromarketing utiliza software y estos software recopilan los datos y esos software hay que programarlos. Ok, súper entendible. Pero en los albores y en los inicios del neuromarketing no era No era tan común, no. A Ujú. ver, yo pues, soy informático y estudié y me dediqué a la informática porque era mi pasión, mi vocación en aquel entonces. Yo monté una empresa de servicios informáticos, empresa que tuve que cerrar hace muchos años.
Y ahí me di cuenta que yo de informática podía saber más o menos y podía, pues, imagínate el tiempo que tiene esa empresa, que estábamos hablando de los inicios de las páginas web y del diseño web en España, ¿vale? Por el Eh, 2002, ¿no? 2002, sí, del 2002 al 2002, 2009. 2003. Ahí está más o menos el origen de esa empresa. Y ahí me di cuenta que yo de informática podía saber más o menos, pero de gestión empresarial no tenía ni idea. ¿Vale? Y yo estaba montando una empresa. Con lo cual, algo tendría que hacer para aprender de gestión empresarial. Ahí descubrí el mundo del marketing, que, bueno, pues por mi entorno, por mi perfil y demás, pues nunca lo había visto, lo había descubierto, me encantó. Tanto me encantó que seguí formándome en eso, hice un máster en marketing, en fin. Me acerqué un poco a ese mundo. De hecho, aquella empresa tuvo una división que era consultoría de marketing y creo que fuimos de los primeros que empezó a vincular una estrategia de marketing con el diseño web. Estoy hablando de que en aquel entonces los que hacíamos las web eran o éramos los informáticos, no necesariamente gente de marketing que había con una estrategia detrás. Y bueno, pues ahí empecé en el mundo del marketing. Cuando cerré aquella empresa terminé dedicándome al marketing. Fui director de marketing de un distribuidor de combustibles aquí en España, en Andalucía, que es el sur de España. Y bueno, en todo ese proceso, cuanto más profundizaba en el mundo del marketing, más me daba cuenta que llegábamos a un punto en el que había intuiciones o nos teníamos que fiar de cosas, ¿no? Trabajábamos con muchos estudios de mercado, pero al final siempre llegábamos a un punto en el que, oye, yo quiero medir lo que siente la gente, pero eso cómo lo mido. O sea, yo lo único que puedo hacer es preguntarle. Pero claro, la gente no sabe explicarlo. Y le puedes preguntar a 10, pero cuando tú manejas un estudio de mercado con una muestra de 500 personas, ¿cómo preguntas eso? Y sobre todo, ¿cómo unes todo eso cuando cada uno, hay dos personas que a lo mejor te están contando lo mismo, pero por el matiz que le da cada uno parecen cosas distintas? Es decir, que al final te tienes que fiar de cómo se recogen una serie de datos que no se recogen de manera objetiva porque no hay una herramienta que mida, o no había una herramienta que midiera sensaciones, emociones, percepciones. Y ahí un poco en todo ese dilema, bueno, pues buscando información de una enfermedad neurológica de un familiar, me encuentro un artículo que dice neuromarketing. Digo, ostras, ¿qué será eso? Y pensé, fíjate, digo, ya hay un friki ahí, como si yo no lo fuera, ya hay un friki ahí diciendo alguna tontería. Y cuando leí el artículo, pues no era ninguna tontería, era un grupo de investigación de una universidad norteamericana que estaba empezando pues a trabajar en esto, usando resonancias magnéticas, es decir, había cosas que me parecían bastante coherentes con el conocimiento que tenía en aquel tiempo. Pues estamos hablando de hace un montón de años, casi 20. Bueno, pues empecé a investigar, a indagar. Me pareció que tenía todo el sentido y dije, oye, yo quiero entender más de esto, quiero saber más de esto. Contacté con aquel grupo, estuvimos en contacto muchos años, estudié psicología y al final, pues de todo ese proceso terminó naciendo pues mi empresa que a día de hoy, pues eso, no sé si será la más antigua, pero sí tenemos una trayectoria larga dentro del sector que es Goli Neuromarketing. Y en ese contexto, ¿cómo viste la informática? Porque recuerdo los albores del tiempo. Estamos hablando, hoy día hay cosas que se toman como normal, ¿no? Hay un software que recopila la información, pero en esos tiempos eran tecnologías distintas, en canales distintos, con informaciones distintas y con resultados distintos. Y no, en un principio no conversaban entre sí. O sea, un Correcto. electroencefalograma no conversaba con un eye tracking y un eye tracking no conversaba con un GCR. Porque miden cosas distintas, dan resultados distintos, se miden de forma distinta y no había un software, o sea, habían, lo estamos hablando a los albores de esto, Y habían sobre software que lo todo intentaban. tienen retardos distintos, es decir, que tú puedes decir, bueno, pues cojo el segundo, el minuto 14, 15 segundos, 3 centésimas
del eye tracker y entonces está mirando en este punto y cojo ese mismo tiempo y veo la actividad cerebral. No, no son la misma, no puedo, porque son herramientas distintas. Al ser herramientas distintas tienen retardos diferentes, es decir, la información no tarda lo mismo en llegar de una herramienta al sitio donde está recopilando los datos en una que en otra, con lo cual no se corresponde el minuto 13 con el minuto 13 del eye tracker con el minuto 13 de la electroencefalografía o de la otra herramienta que estuvieras usando, ¿no? Entonces, de hecho, nuestros primeros tiempos, nuestros primeros trabajos eran, en cuanto a informática aplicada a este sector, era desarrollar plataformas que fuesen capaces de calcular ese retardo de la señal entre las diferentes herramientas y fuesen capaces de sincronizar las herramientas con las que trabajábamos. Hoy día hay 100.000 plataformas que sincronizan las diferentes herramientas para las que han sido calibradas, pero eso en aquel tiempo fue lo primero que tuvimos que hacer y de hecho era un error muy, muy común en el sector, de gente que se iniciaba, de gente que empezaba. Claro, quizás con conocimientos de otro tipo, conocimientos de marketing, conocimientos incluso a lo mejor de neurociencia, pero no conocimientos tecnológicos, con lo cual no entendían por qué los tiempos de una herramienta y de otra no se correspondían. Mucho más si se usaba como se llegó a usar en aquella época. Por un lado, herramientas inalámbricas, por otro lado, herramientas con cable, donde el retardo ya, o sea, de una herramienta y otra, los tiempos ya son no algo diferente, sino completamente diferentes, porque la señal en cable viaja muchísimo más rápido que de manera inalámbrica. No existían en aquellos tiempos la wifi de hoy. Sí, de hecho, a los que no conocen tanto en esta industria, acá ahí confluyen no solo la neurociencia y el marketing, es una mirada tremendamente reduccionista. Está, claro, la gente que sabe del cerebro, los neurólogos, están los psicólogos que tienen que ver con la conducta, está la gente del marketing que tiene que ver con los negocios, está la gente informática que tiene que ver con los software y los desarrollos. Hay gente, la otra vez estábamos conversando, decía, cómo alguien que trabajaba en electrónica se metió a esto. Y tiene toda la razón del mundo. O sea, al fin y al cabo, el electroencefalograma lo que mide es la actividad cerebral del cerebro. Y por lo Claro. tanto, ahí hay electrodos que miden los niveles de actividad eléctrica del cerebro. Evidentemente, un ingeniero civil en electrónica es tremendamente atingente en el tema. Y gente de estadística que analiza los datos. Entonces, acá no solo en neurociencia y marketing, hay muchas más Y yo, profesiones involucradas. quizás de lo que más me gustan muchas cosas, ¿no? De esta etapa profesional que es la más larga de mi vida y con diferencia la que más disfruto todos los días. Pero de las cosas que más me gustan, no la única, pero de las que más, es esa, ¿no? Que es una disciplina que implica muchos perfiles diferentes y por tanto necesitas con todas las dificultades que eso tiene, que gente de perfiles muy diferentes o cosas muy diferentes que pueda haber en tu cabeza, las pongas a hablar el mismo lenguaje y las pongas en común. Pero es una etapa muy bonita o es algo, yo me gusta mucho y lo considero muy bonito porque es muy enriquecedora, ¿vale? Yo creo que una disciplina se enriquece de otra cuando empiezan a aprender procesos la una de la otra, ¿no? Y entonces al final ya no es ni neuromarketing, ni neurociencia, ni marketing, ni informática, ni electrónica, es algo que está ahí, que nace ahí y que tiene cosas que aportar a todas las disciplinas por igual. Es decir, pues oye, nuestra disciplina le ha aportado cosas a las neurociencias a día de hoy, aunque al principio fuese al revés, las neurociencias las que nos aportaban cosas a nosotros, pero también le hemos aportado cosas al mundo de la electrónica, le hemos aportado cosas al mundo de la informática, al mundo del desarrollo, al mundo a todas las disciplinas que de alguna manera se combinan en el neuromarketing. Y eso es una de las cosas que más me gustan por eso, porque no solo crecemos nosotros, sino que crecen todas esas disciplinas que están dentro de nosotros. Total, y es curioso lo que cuentas, que partiendo, buscando sobre una enfermedad neurológica, Sí, terminaste descubriendo el neuromarketing, que es una casualidad brutal. Es como, oye, estoy buscando, no sé, sobre Lela y termino leyendo correcto. artículos de marketing aplicado a Sí, la porque neurociencia. aparte, a día de hoy, pues por la cantidad de contenido que hay, pues quizás sea
normal que si buscas cosas parecidas en algún momento te salga algo en alguna página, aunque sea en la tercera o la cuarta página de Google de esas que no llega a nadie, te salga algo de neuromarketing, pero en aquel tiempo no era muy normal porque había muy poco contenido. ¿Vale? De hecho, eso era, pues eso, un artículo que había publicado un grupo de investigación de una universidad norteamericana y que no sé por qué salió, pero salió, o sea, fue casi casualidad, pero cuando lo leí dije, uy, esto tiene sentido. Y es curioso porque la primera búsqueda de neuromarketing fue por allá, por los albores del 2002, 2003. Estamos Sí, hablando más o menos. de... no es, de verdad no es tan común haberse pillado con algo así de forma directa. Y ojo que ese registro fue porque por primera vez alguien puso neuromarketing de forma directa en el buscador. No es porque realmente nunca antes había escrito alguien sobre eso, sino que alguien lo Totalmente. googleó de forma directa. Ahora, en ese contexto, ¿cómo fueron los inicios de Neurológica? Porque hoy día suena súper divertido. Mira, yo esto lo he conversado De con un montón de neurológica gente. no, de Goli, de Perdón, neurológica que te lo cuente Juan. perdón. Es que la enfermedad neuróloga, de ahí me quedé, perdón, lo siento. A los inicios de Goli, porque suena súper atractivo ser pionero, pero no es tan divertido ser pionero. Lo conversamos con Néstor Braidot, por ejemplo, cuando nadie hablaba de estos temas, escribir un libro sobre este tema no es... Hola, traigo el neuromarketing. ¿Qué? Tengo un libro de neuromarketing. ¿De qué? Entonces, ser pionero suena súper atractivo. Fui el primero, wow, y hoy día lo aplaudimos, Sí, pero pero ser suena más primero en bonito de lo algo, que es. sí, suena mucho más bonito de lo que es. O sea, ser pionero, nosotros tuvimos la experiencia de ser pionero y desarrollar la industria en Chile, Latinoamérica, y esto de euro, no neuro. Y te quedan como mirando como de, ¿neuro? Sí, como neuronas del cerebro, y es como de, ¿no ven enfermedad neurodegenerativa? Sí, pero las tecnologías se pueden medir sirven para medir conducta y es como de, como que de verdad sonaba a ingeniería aeroespacial. Correcto, sí, bueno, y en algunos casos sigue sonando, ¿eh? Bueno, los comienzos, yo creo que cualquier comienzo es bonito, es apasionante, pero es complicado. Y cuando eres el primero o de los primeros que está en un sector mucho más precisamente por eso, porque tú estás trabajando en algo que la persona que te lo tiene que comprar no conoce, con lo cual tienes ese doble trabajo, ¿no? Primero tiene que enterarse de que esto existe y que se puede hacer y después ya, si acaso, sentarse contigo para cerrar algún proyecto, ¿no? Pero primero tiene que entender y saber que existe. De hecho, en nuestros orígenes hay mucho tiempo dedicado a divulgación, ahora lo hago menos, pero en nuestros orígenes había mucho tiempo dedicado a la divulgación precisamente por eso, porque había que contar, la gente tenía que entender que lo que hacemos existe, Mm. porque si no, difícilmente te lo van a poder comprar y te van a poder contratar, con lo cual, pues eso, tuvimos unos primeros años de mucho contar qué es esto, para qué sirve, qué se puede hacer, por qué, en qué se basa, en qué se fundamenta, sin ningún propósito comercial, simplemente con el propósito de divulgar, porque si la gente no conocía, no puede comprarse, no compras algo que no sabes que existe. Exacto. Eh, entonces, La gente, esos primeros tiempos tuvieron esa carga, ¿no? De hacerle entender a la gente que esto existía y que se podía hacer, que no era ninguna película de ciencia ficción, y después ya si acaso nos sentábamos. de hecho, la gente en general no compra cosas que no entienda apenas que estén de moda. La gente si no entiende algo es como de, te quiero vender esto. Es como, mira, me parece súper atractivo, pero no entiendo de qué va. Entonces, no, Y mucho más si estamos hablando, como en nuestro caso, de servicios, porque todavía productos, bueno, ves a otra gente usarlos, ¿vale? Lo ves en los brazos o en las manos de alguien. Bueno, mm, todavía, aunque no sepas lo que es, puedes intuir qué es por la manera en la que se usa, pero estamos hablando de un intangible, de un servicio. Con lo cual, sí. tú no vas enseñando por ahí los resultados de un trabajo para que otro los vea, con lo que la propia venta divulga, pero no divulga tanto como la venta de algo que se ve y que la gente usa. Y sobre todo en nuestra industria, que hasta el día de hoy el nivel de secretismo es interesante. O sea, hasta el Y es día muy de alto. hoy, yo he conversado mucho esto con especialistas, es como trabajo 10 15 años en esta industria, pero yo no tengo producción científica. Porque ningún cliente quiere que revelemos los datos de nuestro estudio. Y es Sí, claro, si yo te pago 10.000, $20.000 o euros,
no estoy dispuesto a que mi competencia tenga los resultados de mi estudio, eso está claro, efectivamente. pero eso termina que toda nuestra producción científica de estudio esté guardado en cajones de gerente de marketing Correcto. general o de experiencia al consumidor. Entonces, eso dificulta aún más que la gente nos conozca. Yo, yo creo que nuestra disciplina tiene varias dificultades y a día de hoy una de ellas es esa. La primera es eso. No hay producción científica, pues porque ninguna de las compañías que trabajamos en esto nos dedicamos a todos los trabajos que hacemos son trabajos científicos y todos los trabajos que hacemos metodológicamente, por el contenido que tienen, por el desarrollo que tienen, serían publicables como un paper. Pero no se publican, obviamente, pues porque estamos trabajando con una empresa que tiene una estrategia detrás. Independientemente a que el dato sea más sensible o no, las cosas, incluso las cosas en las que trabajas pueden revelar estrategias, con lo cual al final, pues el cliente, con todo el sentido del mundo y con toda la lógica del mundo, pues trata de proteger ese trabajo. Esa es una dificultad, pero hay otra dificultad añadida y es que no existe un estándar. Es decir, las metodologías que usamos cada una de las empresas que nos dedicamos a esto son nuestras, ¿vale? Las hemos ido desarrollando nosotros. Con lo cual, si tú me dices, oye, metodológicamente, dime exactamente cómo es el método para hacer un trabajo de... No puedo. Te estoy dando el core de mi empresa. Yo he llegado ahí después de años. ¿Vale? Entonces, he llegado ahí después de años y eso quiere decir que yo voy a necesitar años para rentabilizar eso, con lo cual no te lo puedo dar. Necesito rentabilizarlo, necesito ser el que tiene la metodología que funciona y es precisa para hacer estudios de tal tipo. ¿Vale? Mm, Con lo cual da una cosa, eso tiene una consecuencia curiosa y es que muchas de las empresas que estamos en el sector estamos especializadas en algo. No ocurre en el sector de los estudios de mercado. Las empresas de estudios de mercado las hay más o menos especializadas, pero prácticamente casi todo el mundo hace casi todos los tipos de estudios, ¿no? Aquí te encuentras gente que hace un tipo de estudio. Hay compañías que se dedican a hacer estudios de spots publicitarios y no hacen otra cosa, solo hacen spots publicitarios. Y compañías pues, como la nuestra que hacen estudios en entornos reales y hacemos solo estudios en entornos reales. ¿Pero por qué? Pues porque después de todo ese proceso, los que han o los que hemos conseguido sobrevivir y llegar a una metodología depurada que funciona y efectiva, pues eso es lo que ponemos en marcha, eso es lo que usamos y es nuestro. ¿Vale? mm. Con lo que no lo divulgamos, pero al no divulgarlo, pues tiene también esa otra vertiente que tú comentabas, pues no puede haber otro que la use y haga cosas parecidas, con lo cual si no hay réplicas, pues la producción científica es más complicada aún. Tal, y de hecho, en general, supongo que te ha pasado un montón de tiempo. Cuando vienen clientes con necesidades sumamente específicas que no tienen una metodología desarrollada, uno crea una metodología, un prototipo para tratar de solucionar. Porque el cliente viene con la pregunta, ¿no? Es como de, quiero medir esto. ¿Pueden medirlo? Y Exacto. es como de, sí, pero nunca lo hemos medido antes. Te voy a dar un caso. Para nosotros, el año 2017-18, si mal no me equivoco, una de las empresas más grandes de bebidas de Chile que gastaba un 30% de su presupuesto anual, comprenderás que son muchos ceros, de marketing, se iba a vía pública, pero jamás la había medido. Y es como de, ¿hay una metodología que te permita medir vía pública? Sí y no. Hay tecnologías que te permiten medir, pero no hay una metodología porque nunca lo habíamos hecho antes. Es primera vez que vamos a medir en toda la región el impacto de la vía pública en peatones y automovilistas. Y creamos una ruta, creamos una metodología, pero es para responder una pregunta en específica. Y de hecho, ni siquiera sé si es tremendo, es replicable. Porque estamos hablando que estamos respondiendo a una necesidad tan específica que probablemente solo si la quiere volver a responder, vamos a volver a utilizar la metodología o si alguien tiene una respuesta parecida. Entonces, muchas veces ni siquiera utilizamos las metodologías y tecnologías que tenemos. O sea, creamos en base a nuestro conocimiento una metodología para resolver un problema en específico, que son estos estudios ad hoc, ¿no? Que uno crea porque finalmente es tan específica tu pregunta que no la puedo responder con un estudio estándar. Es tan única, es tan precisa
que necesito una metodología igual de precisa para responder a nivel esa pregunta. Que es distinto, por ejemplo, para nosotros medir un spot. Para nosotros medir un spot y pieza gráfica es pan caliente. Entonces, es hacer pan, es una receta. Tomamos, echamos, y tú me dices que quieres medir. Oye, quiero mirar los niveles de atención, los niveles de emoción, los niveles de recordación. Esto es un lanzamiento, necesito saber si la gente recuerda la marca y listo. Pongo los parámetros y sale el resultado. Para nosotros es tremendamente estándar. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo supongo que es un poco diferente a lo, su experiencia, ya si alguien me hace una pregunta tremendamente específica en un chopper. Oye, ¿cómo la gente ve este cartel en un chopper? Ok, tenemos que desarrollar una metodología específica para resolver tu pregunta, porque no es ponerle la lente y mandarlo a comprar al supermercado. Eh, Correcto. entonces muchas veces esto estoy de acuerdo que tiene que ver con la empresa, con la experiencia y con la creación de metodología o la creación de respuestas a preguntas sumamente complejas. Que por ejemplo, hace poco nos pasó un supermercado. ¿Cuál es la mejor mecánica para ello el descuento? Ujú. En el punto es categoría mecánica tipo de cartel. Entonces, ¿cuál es la mejor mecánica en el mejor cartel para esta categoría para aumentar la venta? Y es como de, no tengo la menor, no tengo una metodología para eso. ¿Dónde hay una metodología para eso? ¿Alguien tiene una metodología para eso? Entonces tuvimos que crear un protocolo para responder su pregunta de cuál es la mejor mecánica, el mejor cartel para esa categoría. Entonces, Oye, eso es una... eso me recuerda a un trabajo de hace muchos años porque es uno de nuestros, casi, no el primero, pero casi de los primeros trabajos para un cliente con el que llevamos muchos años trabajando, en el que es un cliente de charcutería envasada y en el que nos decía, oye, ¿qué sticker de los que ponemos en promoción, los ponemos en oferta, es el que más sensación de oferta causa? Ostras, pues yo qué sé, habrá que, como tú dices, habrá que idear una metodología y ver qué vamos a medir y cómo para llegar a esa conclusión. ¿Qué es distinto a un spot? Oye, ¿cuáles son los niveles de atención que presenta el spot? Eso para mí es pan caliente. Está hecho, no hay que crear nada, está ahí. Pero, ¿y el sticker? Pero entonces, ¿cuándo fue no? ¿Cuándo funcionó? ¿Cuándo lo miran? ¿Cuándo lo compran? ¿Cómo lo mido? Y ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo mido eso? A través de una métrica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos enfrentamos nosotros, de cómo crear una métrica, una metodología para responder su pregunta tan específica y tan única. No es como de, ay, pongo los stickers y veo cuál mira. Ya, ok. Mirar igual es Pero comprar. mira, ¿por qué lo mira? ¿Y cómo? Exacto. Sí, ¿cómo lo mira? ¿Por qué lo mira? ¿Lo mira porque es distinto? ¿Lo mira por el color? ¿Lo mira porque es holográfico? ¿Lo mira porque lo lee? ¿Lo mira porque lo encuentra extraño? ¿Extraño es igual a me gusta, lo compro? Entonces, son tantas variables que uno me dice, ok, no hay una metodología específica. Estoy de acuerdo, yo hubiera visto eso y es como de, ok, sentémonos a ver cómo carajo respondemos esta pregunta porque no hay nada como metodología creada que te permita responder específicamente esa pregunta. Oye, hay tres preguntas que le he hecho a todos los invitados de esta serie de neuromarketing. Primero, desde Goli y desde José Ruiz, ¿cómo defines neuromarketing? ¿Cómo defines o qué es para ti neuromarketing? A ver, yo siempre suelo decir que neuromarketing es una disciplina científica cuyo objetivo es analizar el comportamiento humano, el comportamiento de las personas, pero especialmente cuando está haciendo algo que es comprar, ¿vale? En una conducta concreta que es la de comprar. ¿Vale? Entonces, yo suelo decir que somos eso, especialistas en la conducta de compra, en analizar la conducta de compra del ser humano o en analizar el comportamiento humano y específicamente en analizar la conducta de compra. Pues oye, igual que hay etólogos especializados en la, no sé, la conducta del apareamiento de la garza, pues nosotros somos especialistas en analizar el comportamiento humano, especialmente en las conductas de compra. Segundo, ¿qué opinas de aquellas personas que aún en 2025, 26, 2030 probablemente van a seguir pensando lo mismo, crean que el neuromarketing es bluff, es fake, no funciona, que Bueno, es chanta, como quieran, que de alguna otra forma es una estafa? mira, yo hay algo que entendí hace tiempo y es que el mero hecho de hacer algo, ¿vale? El mero hecho de hacer, decir o de existir, ¿vale? Algo, ¿vale? No neuromarketing, lo que sea en la vida,
Ya implica que va a haber gente pues, que se querrá acercar y lo entenderá, y va a haber gente que directamente pues, no le gustará y lo rechazará. Y todo tiene que coexistir, es decir, eso va intrínseco en nosotros, ¿vale? Va intrínseco en el ser humano. Por tanto, ¿qué opino de que haya gente que opine que es fake? Bueno, pues oye, tienen que existir porque gracias a ellos también existimos, como cualquier otra cosa de las que hace una persona, sea la que sea, oye, pues hay geniales directores, geniales compositores de música, geniales directores de cine que lanzan sus productos, es decir, pues sus composiciones, sus canciones, sus películas, y hay gente que los adora, gente que les gusta, gente que ni fu ni fa y gente que los odia. Pues ya está, ¿vale? O sea, tiene que haber de todo y por tanto tiene que haber gente, como es lógico y normal, que no quiera hacer caso a nuestra disciplina y que no la entienda. Lo único que al final lo que nosotros hacemos, el fin último, es medir cosas que de otra manera no se pueden medir. Por tanto, si eres de los que opina que es fake, pero necesitas esas medidas, pues oye, chico, no las tienes. ¿Qué le vamos a hacer? Hay otro que las tendrá, ¿vale? Pero no por el hecho de que piensen de, bueno, pues que es más o menos, de que sea fake o no sea fake, sino que, bueno, pues oye, abre un poco los ojos si acaso eres de los que necesita que ese tipo de mediciones que nosotros hacemos, porque oye, es una pena que te quedes sin ellas, pero si no, el mero hecho de que algo exista, pues ya tiene que implicar que haya gente que no le guste. Bueno, pues ya está, pues forma parte de ese grupo que como todo en esta vida, pues ha visto algo y pues no le interesa, no quiere o incluso se acerca pero lo critica. Bueno, pues tiene que haber de todo, como en todo. Ahora, ¿cómo un empresario o un emprendedor podría utilizar el neuromarketing en su negocio para mejorar la performance de su marketing, publicidad, venta, experiencia en puntos de venta, que es la experiencia de Goli, ¿no? Mira, lo primero que creo yo que tiene que entender, independientemente a que use cualquiera de las cosas de las que hacemos o no, es que si tú tienes una empresa, y me da igual que seas un emprendedor o sea una empresa consolidada de 30 años de trayectoria, tú tienes que entender que tu empresa es un grupo de personas que hace cosas para otro grupo de personas. ¿Vale? Por tanto, no te puedes limitar a indicadores, a mediciones puramente de transacción, puramente económicos, porque el hecho de que te compren o no, eso se relaciona con indicadores de comportamiento, se relaciona con variables de comportamiento humano y por tanto necesitas entender el que te compra, por qué te compra, el que no te compra, por qué no te compra y el que te sigue comprando, por qué lo hace. ¿Vale? Ujú. Más allá de que use nuestra disciplina o no, el primer paso es ese, saber que por el mero hecho de vender algo necesitas entender por qué te compran o por qué no. ¿Vale? A partir de ahí, a muchos niveles diferentes, lo que hacemos es diseñar trabajos o bien, pues en los niveles, vamos a decir, un poco más altos, más avanzados, que nos permitan medir de manera objetiva cosas que hasta ahora no podían medir de manera objetiva, solo subjetiva, o simplemente que alguien te asesore a cómo tienes que hacer las cosas pues en cuanto a acercarte al comportamiento de tus clientes. Es decir, hay muchos niveles, ¿vale? Pues nosotros, por ejemplo, estamos un poco en ese último nivel, no estamos en el nivel de asesoramiento consultoría, que sí hacemos, pero hacemos a partir de datos y Mm. mediciones, pero hay otros que no hacen esos trabajos de mediciones y son solo consultores. Bueno, hay muchos niveles en los que se puede usar nuestra disciplina, pero antes de usar cualquiera de ellos tienes que entender el punto cero, ¿no? ¿Qué es ese? Tú eres un grupo de personas que trabaja para otro grupo de personas y por lo tanto, si quieres que te vaya bien, eso pasa porque tú necesitas entender cómo se comporta el que te compra, por qué lo hace y por qué no lo hace. Total. Ahora, en ese contexto, ¿por qué Goli tiene esta hiperespecialización? Uno,
cuando piensa en neuromarketing, lo primero que se le viene es medición de spot y piezas gráficas, ¿no? Es lo primero, que es lo más conocido, lo más utilizado eternamente. Que como digo, para nosotros es pan caliente, ¿no? Cada spot y pieza gráfica, sobre todo en esta época, que vienen las campañas de este año y se testean las del próximo año, las de los lanzamientos de nuevos productos y etcétera. ¿Por qué, cómo llegaron a esta hiperespecialización de estudios no en laboratorios, sino estudios en campos de forma directa? De ¿Cómo campo, en llegamos a ese entorno real. punto? ¿Cómo Pues llegamos a ese mira, punto? para empezar, cuando nosotros empezamos, eh, lo único que había, y a nivel de investigación, ¿vale? No tanto a nivel comercial, eran precisamente estudios de piezas publicitarias, ¿vale? Estudios de spots, de imágenes estáticas, pero siempre relacionados con el mundo de la publicidad y de la comunicación. Y alguna que otra empresa empezaba a acercarse a eso, pero empresas muy grandes, empresas multinacionales. Entonces, bueno, nosotros que somos muy de marketing y que lo llevamos en las venas, dijimos, a ver, si aquí está empezando a entrar gente que es mucho más grande que nosotros, aquí tenemos poco que hacer. Nosotros tenemos que ir a algún sitio donde a priori esta gente no quiera entrar a corto plazo para que nos deje hacer algo, ¿vale? Porque son mucho más grandes que nosotros. Mira, esa es una de las cosas en las que no me equivoqué, porque pocos años más tarde, pues efectivamente, estas multinacionales que empezaban un poco a acercarse a grupos de investigación, a trabajar con alguna métrica, pero no de manera comercial, empezaron, ¿vale? A dedicarse al mundo del análisis de piezas publicitarias. Pero eso nos dio un margen de unos cuantos años en el que nosotros pudimos desarrollar pues, nuestras metodologías y algunas herramientas para eso que ni estaban haciendo, ni estaba haciendo nadie. Fue fundamentalmente por tres cosas. Primero, porque no lo estaba haciendo nadie. Segundo, porque como no lo estaba haciendo nadie y estas compañías se acercaban a lo que empezaba a investigarse, tampoco lo iban a hacer. Y tercero, porque cuando empezaran a hacerlo seguramente nos habría dado un colchón de unos cuantos años para nosotros consolidarnos. Y oye, pues mira, es una de las cosas en las que acerté, ¿vale? En otras me he equivocado, pero en esas acerté. Y efectivamente, pues nos dio colchón de tiempo para nosotros desarrollar herramientas y metodologías y consolidarnos en algo en lo que no estaba haciendo nadie. Y segundo, porque era un reto y a mí no hay cosa que me guste más que plantearme algo que a priori todo el mundo dice que no se puede o que es muy complicado. Bueno, mi perfil hace un poco que vea las cosas desde la vertiente de las herramientas que necesitamos o que necesitaríamos, de qué condiciones hay que darles, de entenderlas y de poder diseñarlas, pero también aplicándolas a una metodología. Y fue básicamente eso. Oye, ¿por qué ahí? ¿Por qué en entornos reales, como nosotros decimos, entornos naturales, que sería el término técnico? Pues por eso, porque nadie ni lo estaba haciendo ni se le esperaba, con lo cual era un campo en el que, ese es un campo en el que nos movemos como pez en el agua. Y segundo, porque planteaba varios retos, y lo sigue planteando, varios retos a muchos niveles, a nivel metodológico, a nivel técnico, a nivel de desarrollo de herramientas, a nivel de análisis de datos, el volumen de datos en el que trabajas cuando tienes un entorno real y pues, por una tienda en una semana han pasado 90.000 personas, no es lo mismo que un trabajo que haces con una muestra de 50. Es decir, planteaba retos a muchos niveles. Y no hay cosa que más me guste a mí que eso, retos e ir resolviendo uno por uno a ver cómo nos enfrentamos a eso. Y cuéntame, ¿cómo definirías lo que hace Goli? Si alguien dijera, oye, ¿sabes qué? No me suena Goli en neuromarketing. ¿Cómo definiría el objeto real de lo que hacen, aparte de Mira, esto de medir a las personas en entornos naturales, no en entornos de compras correcto, reales? mira, nosotros tenemos dos vertientes importantes, ¿vale? Nosotros desarrollamos herramientas, pero no vendemos herramientas, Ujú. ¿vale? Ninguna de las herramientas que has podido ver en nuestra web, pues las vendemos, ni las cedemos ni las alquilamos, ¿vale? Las herramientas forman parte de nuestro trabajo. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a medir el comportamiento humano en el entorno que sea. Empezamos en entornos comerciales,
pero en los últimos años pues hemos hecho trabajo en muchos entornos educativos, en ciudades, en muchos entornos diferentes. Nosotros, nuestra especialización es analizar el comportamiento natural de las personas en un entorno, en el entorno que sea, y si no existe la herramienta para hacer eso que queremos hacer, pues tendremos que inventarla, ¿vale? Básicamente, esa es nuestra razón de ser. Eso es lo que nos ha llevado a desarrollar muchas herramientas, más o menos originales, más parecidas o más diferentes a otras, pero nosotros siempre que hemos desarrollado una herramienta es porque, oye, necesitamos medir esto y esto que necesitamos medir con las herramientas que existen tienen estas dificultades o directamente no existe la herramienta para hacerlo. Pues habrá que ver si somos capaces de inventarlo. Ahora, estoy de acuerdo contigo que la cantidad de información asociada a un contexto de compra real son brutales. Porque no solo tenemos los elementos normales del marketing, como el producto, el packaging, el material POP, también tenemos otros efectos como la temperatura, luz, temporada, colores, aromas, que muchas veces no dominamos. ¿Cómo estandarizar? Y esto la pregunta como especialista en el tema, ¿no? ¿Cómo estandarizamos si no tenemos control absoluto? Me explico. Si una persona X persona va el lunes y está limpiando el suelo va a oler a cloro, perfecto, y eso afecta mi experiencia de compra. Sí, no sé si a alguien le ha pasado ir a comprar un pasillo que huele a cloro, pero no siempre es tan agradable, depende del paño y el uso y en fin. Y si la otra persona va el otro día y ya está limpio y no volvieron a trapear, por lo tanto tiene otra experiencia. ¿Cómo comparamos? Sí, Este, me recuerda eso a un caso hace unos años en el que en una tienda concreta había una experiencia completamente diferente respecto al lineal. En este caso era un lineal de productos de limpieza y además a diferentes horas del día la lectura del etiquetado del packaging de nuestro cliente era completamente diferente. ¿Qué pasa aquí? Pues mira, lo que pasaba aquí es que esa tienda tenía unas claraboyas arriba, ¿vale? Donde entraba luz del sol, donde entraba luz natural, y entonces a determinadas horas del día cambiaba completamente la experiencia lumínica de esa zona y eso hacía que cambiara completamente la atención de la gente en esa zona. Bueno, al final yo creo que más que de estandarizar se trata de tener información. Esto es un tema de análisis de datos, es decir, tú tienes un volumen de datos muy alto y con ese volumen de datos que tienes que deducir por qué hay determinadas experiencias que en sitios diferentes son distintas, ¿vale? Para tratar de entender cuál es el comportamiento. Yo creo que el reto para ese tipo de cosas está en, uno, volumen de datos altos, porque sin un volumen de datos alto no eres capaz de llegar a una conclusión más o menos certera o cercana a la realidad en caso de que no encuentren la respuesta exacta. Y segundo, ser capaz de, oye, con todo este volumen de datos y toda esta cantidad de variables, ¿cómo puedo averiguar yo qué está pasando en unas circunstancias concretas? Es más un tema de análisis de datos que metodológico. es que me parece curioso lo que tú cuentas, porque evidentemente la luz y la temperatura afectan, y si una tienda, no sé, no tiene aire acondicionado y a ciertas horas del día ni los vendedores quieren estar adentro, te dicen, oye, porque nadie compre de 5 a 6. Amigo, la temperatura, como de, entra de 5 a 6 a ver qué tan agradable es comprar en tu tienda. Porque lo que cuentas, claro, de la luminosidad, de que cierto espacio se ve más iluminado o no, te afecta un montón de la percepción. O sea, es Es entretenido el factor que entender. más influye en la atención en una tienda es la luz. Sí, sí. Eh, eh, es curioso de que muchas tiendas, sobre todo las más pequeñas, porque los más grandes no siempre lo tienen resuelto, pero más o menos tienen de alguna otra forma ciertos protocolos, pero las más pequeñas se arman con lo que tienen, de la forma en que tienen y buscan soluciones y no siempre miden y no son conscientes de los elementos que utilizan, sin saber que aroma, temperatura, luz, forma, espacio, Mira, hablando de distribución luz, afectan la compra. hace unos años nos ocurrió otra anécdota parecida con otro cliente. Este era un retailer de ropa que tenía y tiene
Lo que pasa es que ahora no son suyas porque la vendió a un tercero más grande, ¿vale? Pero en aquel entonces tenía, no recuerdo si eran 7 u 8 tiendas propias y otras tantas franquiciadas, pero el trabajo que hicimos eran las propias en Cataluña. Cataluña es una región Sí, sí, sí. de España. ¿Dónde está Barcelona? Correcto, ¿vale? Bueno, pues hicimos un trabajo en el que pretendíamos medir la experiencia para construir una experiencia que fuese replicable en diferentes tiendas y eso es lo que hicimos y ese fue nuestro trabajo y al tiempo me llamó y pues fíjate, estoy hablando de hace unos años cuando empezaban la iluminación LED, ¿vale? Cuando empezaba a más o menos estandarizarse la iluminación LED que respecto a la iluminación halógena, pues supone un ahorro energético brutal y por tanto un ahorro en la factura de la luz. Pero este señor no tuvo en cuenta que uno de los factores en el diseño de la experiencia pues era el color, la temperatura de la luz, es decir, qué tipo de luz tienes, con lo cual él se dejó asesorar por un comercial que vendía luminarias LED, ¿vale? Pero que no tuvo la precaución de medir cuál era la temperatura del color de las luminarias que tenía y le puso pues otra temperatura, con lo cual cambió la experiencia, cosa que factó que al cambiar la experiencia, pues obviamente afectó, en este caso negativamente, a las ventas que tenía en las tiendas en las que de manera piloto, en las dos tiendas en las que de manera piloto había cambiado la iluminación LED y además cuando hizo la prueba contraria, a nosotros nos llamó al final de todo ese proceso y volvió a su iluminación normal y comprobó que pasaba el tiempo y más o menos se restablecía lo que ocurría antes, nos llamó y nos dijo, oye, me ha pasado esto, ¿esto tiene algo que ver? Digo, hombre, claro que tiene que ver, digo, porque es el factor que más influye, la iluminación es el factor que más influye en la experiencia. No sé qué luminarias habrás puesto en LED, pero seguro que lo que ha pasado es eso, has cambiado pues probablemente intensidad, probablemente color, probablemente, en fin, has cambiado, lo has dejado un poco al azar en lugar de una experiencia medida que tenías y eso ha hecho que cambie tu experiencia y que cambie la experiencia del cliente. Y obviamente eso ha hecho que otra serie de cosas que se apoyaban en eso pues ya no encajan, ¿vale? No es que funcionen o no funcionen, es que ya no encajan, ya tienes una experiencia diferente y una de dos. O buscas la intensidad y color de luz que tenías antes o modificas el resto de cosas para encajarla con la nueva. Pero lo que no vale es modificar una de ellas creyendo que eso no va a afectar. Al final, en la experiencia del ser humano influyen un montón de parámetros. Hemos dicho algunos, pero hay muchísimos más. Temperatura, colores, iluminación, reflejo de la luz. O sea, el cómo se refleja la luz en las diferentes superficies afecta casi tanto como las luminarias que tienes en el techo, con lo cual, pues un trabajo de este tipo al final es un trabajo cualquiera, es un trabajo de Big Data, es un trabajo de recojo muchísima información de muchísimas variables diferentes y después ahora ese conjunto de variables, cómo lo uso para entender cuál es el comportamiento de las personas ahí dentro. Total. Ahora, si alguien dice, oye, José, he escuchado el neuromarketing, he escuchado que se puede medir, pero no entiendo cómo se mide, desde el punto de vista práctico, ¿no? ¿Cómo se mide una tienda? Porque suena, medimos los entornos naturales y dice, ok, ¿y en la práctica qué significa? ¿Qué nos pasa cuando es como, medimos los niveles de atención? Perfecto. ¿Y cómo mide los niveles de atención? Más que la metodología o herramienta que revele un poco el secreto del negocio, sino que es cómo efectivamente en la práctica esto se ejecuta para que alguien entienda y diga, ok, acá así se hace un estudio en punto de venta. Mira, nosotros, pues una de las cosas, de las herramientas que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años, pues es una plataforma. Fíjate que ahora se habla de inteligencia artificial por la inteligencia artificial generativa y, bueno, pues está incluso de moda. Nosotros llevamos en esto, pues, toda la vida. No en la generativa, pero sí en otros tipos de inteligencia artificial. Entonces nosotros diseñamos hace tiempo una plataforma, un motor de inteligencia artificial, que lo que hace es
convertir las imágenes captadas las imágenes que capta una cámara a datos a tiempo real, de tal manera que las imágenes no se guardan, no se almacenan, no tienen ningún dato en el que puedas identificar de ninguna manera, es decir, no hace ningún tipo de reconocimiento ni facial, ni de contorno, ni de silueta, ni de nada, no tienen ningún elemento con el que puedas identificar a las personas, pero sí esos algoritmos de ese motor, de cada frame, de cada fotograma que capta una cámara, es capaz de medir, pues, contar la gente que hay, clasificarlas por sexo y por edad, medir dónde miran, con una precisión muy alta. Es decir, el error máximo en el eye tracking es de menos de 0,2 milímetros. Es decir, es el punto exacto donde miran. Reconoce comportamientos, reconoce emociones a través del lenguaje no verbal, no solo facial, sino expresión no verbal en general. Incluso puede detectar, eso no se entienda, se usa en entornos más pequeños porque en tiendas hay mucho ruido, pero incluso puede detectar o puede ayudar al reconocimiento de emociones en el tono de voz, ¿vale? En la manera en la que entonas y en la que hablas, mide temperatura con cámaras convencionales, no solo temperatura del entorno, sino cambios de temperatura en la persona, eso solo llenando una superficie con nuestra plataforma, ¿no? Con esas cámaras que en realidad nosotros hablamos de sensores porque no trabajan con imágenes, la imagen digamos que se pierde a la vez que entra, se pierde. Con eso lo que tenemos es información de todo lo que está pasando en esa superficie o en esas superficies donde lo instalamos, que puede ser una tienda o puede ser una ciudad. También las instalamos en la ciudad para ayudar a los gobiernos locales, a los gobiernos de las ciudades a entender cómo usan los ciudadanos la propia ciudad y ayudarles a tomar decisiones. Y a partir de ahí, si necesitamos alguna información que es un poco más precisa, que es un poco más concreta, sí que usamos cualquiera de las otras gamas de herramientas que sí requiere que alguien se la ponga, ¿vale? Como los eye tracking glass, que son los más popularmente Exactamente. conocidos. En el caso del eye tracking, no usamos gafas de eye tracking, siempre se usan con esta plataforma que te he dicho, porque tenemos una precisión más alta con esta plataforma que con gafas de eye tracking. Pero, por ejemplo, para medir actividad cerebral, obviamente no se puede medir actividad cerebral con una plataforma de ese tipo, pero sí que podemos hacer que no sea con un EEG normal o con un EEG que haga que esa persona se sienta incómoda o bien que el resto de personas que tiene alrededor vea que lleva algo raro puesto. Pues oye, el dispositivo que usamos para medir actividad cerebral son unas gorras convencionales, dentro lleva una malla de sensores, que además son sensores NIRS, por tanto no es EEG, es NIRS, tienes una medición más parecida a la de una resonancia magnética que la de un EEG, lo que hace es medir afluencia de sangre a la región que hay debajo del sensor, es decir, el principio de funcionamiento es el mismo que el de la resonancia magnética, pero no te metes en un tubo, es una gorra que llevas puesta en tu cabeza, ese sensor NIRS es uno de los desarrollos que hemos hecho a lo largo de estos años, y que cumple ese principio que te decía antes, ¿no? Es decir, oye, si no tenemos más remedio que medir con algo con algún dispositivo, con algo que tenga que ponerse a la persona, que sea algo que no influye en su comportamiento, porque entonces ya no estamos midiendo en un entorno real. El entorno será real, pero el comportamiento de la persona no, y nosotros queremos el comportamiento real de la persona. Bueno, pues oye, todo el mundo ha llevado una gorra en su cabeza alguna vez, y la gorra, si tú la ves, es una gorra y no le ves nada raro y te la puedes poner, y por tanto eso te permite hacer estudios doble ciego, ¿no? Es decir, no sabes qué vas a medir ni qué estás midiendo y te podemos decir al final qué es lo que hemos medido, ¿vale? Para que nos autorices y nos des permiso a usar esos datos que hemos recogido, pero no te influimos previamente, ¿vale? Todas las herramientas que desarrollamos tienen ese principio, pero siempre que son dispositivos que lleva el propio usuario, lo que hacen es complementar esta otra herramienta que te decía, que mide el comportamiento natural en un entorno, el comportamiento normal en un entorno, sin que la gente tenga que llevar nada y por tanto pues está comportándose como se comporta normalmente en esa superficie. Dos cosas súper importantes. Primero, estoy de acuerdo con que la gente cambia un poco su conducta. Nosotros hablamos del efecto reality porque los primeros 5 o 7 minutos
la gente Sí. efectivamente se comporte como si lo estuvieran grabando. Y después de eso, al igual que un reality, se empieza a comportar de forma real y hay cosas que es como señora no quería verlo. Hay conductas que graba el eye tracking y es como de no lo necesitaba. Siempre he contado como 2 veces esto en la serie, pero es que nunca, para que entiendan lo potente que fue en mí, que hasta el día de hoy no lo voy a superar, que era una señora que le dijimos, la típica protocolo, no mire su WhatsApp, no mire su celular, porque esto graba lo que se va a mirar y hay cosas que obviamente son privados y no queremos mirar, y si justo está en el pasillo de la marca o de la categoría que estamos viendo, se va a ver, queramos o no, ¿sí? Y la señora entró a un grupo de WhatsApp que se llamaba Las Perversas. Y fue como de, tengo miedo, tengo, tengo miedo, esto es raro, ¿sí? Por favor, alguien me puede ayudar. ¿Alguien le puede sacar la gafa de usted? Porque me da cosita ahora, ya no veo a la señora de la misma forma, no puedo. Y lo segundo, que de alguna otra forma ese no registro de los rostros y de la información visual de la imagen, tiene que ver con la ley de protección de datos y de información de la Correcto. europea, ¿no? Porque Real Life, esta plataforma de eye tracking webcam base, hace lo mismo. Cuando graba la webcam no registra el video de la grabación, registra los datos de posicionamiento de los ojos en la pantalla. Exacto. Entonces, no hay un registro del rostro y de nada, sino hay un registro de las fotos al ojo en posición, estamos hablando casi cartográfica, ¿no? O sea, anota los datos, no las imágenes. Y recuerdo que Quibidy, que también era una cámara francesa que reconocía, son franceses si mal no me equivoco, sexo y rango etario, unas cámaras antiquísimas que eran como los albores de esta tecnología sin inteligencia artificial, o sea, sí, pero no tanto. También efectivamente ellos recogían, porque era muy divertido, hacíamos estudios en Latinoamérica, pero la data se iba a Francia y de Francia nos devolvían los reportes. Porque por la ley de protección de datos europea no podíamos Sí, almacenar nosotros la información. Y lo que ocurría era que efectivamente tampoco registraba los rostros, registraba los datos. Pasó una persona a tal hora, de tal sexo y rango etario. La foto, ni la menor idea, pero no te lo voy a mostrar porque no la tenemos. Registra datos. la ventaja que tiene pues usar ese tipo de tecnología en plataformas como la nuestra es que no te ocurre pues ese caso que te comentaba, ¿no? Que comentabas tú de bueno, la persona puede mirar a su WhatsApp y puede mirar a lo que quieras porque yo no tengo imágenes de nada y por tanto no sé absolutamente nada de lo que está haciendo. No tengo datos de ellos, de quiénes son y de que se identifican, sino que tampoco sé lo que miran. O sea, sé lo que miran, sé dónde miran, pero no sé, no tengo la imagen de lo que están mirando, con lo cual si abren su teléfono, escriben en su WhatsApp o hacen lo que ellos quieran, yo esa información de lo que hay en su pantalla, pues no la conozco porque no tengo, simplemente porque no la tengo, no se recogen imágenes. Sí, y aparte, pues el reglamento de protección de datos europeo es bastante más restrictivo que los de otros países. Bueno, hay países que directamente no tienen ninguno. Y en el caso del reglamento europeo es bastante restrictivo. Ahora tenemos también una ley nueva de inteligencia artificial que se aplica en breve, que también pues viene a ser casi igual de restrictiva que lo es el reglamento de protección de datos, pero referido a inteligencia artificial y a herramientas que usan inteligencia artificial, lo cual también para los que desarrollamos herramientas es parte del reto, ¿no? Es decir, oye, tienes que hacer herramientas, pero tienes que hacerlo cumpliendo todos los parámetros absolutamente que dice la ley, porque si no, no podemos trabajar, no podemos usarlas, por lo tanto, no tiene sentido diseñarla y esa es parte del reto también. De todas maneras, ese anonimato, independientemente a la ley, yo considero también que es importante precisamente por lo que hablábamos, ¿no? En aras un poco de lograr que el comportamiento de la persona sea completamente natural, ¿vale? Si tú de algún modo sospechas o tienes el miedo de que de alguna manera te vigilamos, te sacamos imágenes de lo que haces, al final el estudio tampoco vale para nada, es lo mismo que si lo hicieras en un laboratorio porque, vuelvo a decir, estás en el entorno real, pero tu comportamiento no es el natural. Tampoco nos vale el irnos a hacer el estudio al entorno real, es para que se cumplan las dos cosas. Por un lado, estás en el entorno real y tu comportamiento, por tanto, va a ser el normal y por tanto el trabajo que vamos a hacer
está analizando exactamente cuál es el comportamiento ante el producto que estamos estudiando en el entorno donde se vende, pero si algo condiciona tu comportamiento que no es el entorno, tampoco nos vale para nada irnos al entorno real. Nos podríamos haber hecho el estudio en el laboratorio y nos hubiera dado un resultado parecido, porque precisamente la ventaja de estas cosas es esa, comportamiento real y en entorno natural. Y yo pienso que independientemente a los reglamentos y a la legislación, que ya te digo, en Europa es especialmente restrictiva con eso, pero independientemente a eso, yo creo que forma parte de la gracia, vamos a decirlo así, de medir el comportamiento natural. El hecho de que nada condicione tu comportamiento, creo que debe ser la máxima, ¿vale? De nada sirve desarrollar un dispositivo que se lleva tan fácil como una gorra y que es tan llevable, que hace que tú te comportes de manera natural, si la persona tiene el miedo de que estamos recogiendo cosas que de alguna manera pues lo identifican y después se pueden asociar con él de alguna manera, ¿no? Yo creo que todo forma parte de ese objeto, de ese objetivo, que es medir el comportamiento natural en el entorno natural. Total. Última pregunta antes de cerrar el capítulo, que ha estado muy interesante. No quiero pedirte tips, así como las recetas mágicas, porque en esto no existen las recetas mágicas, pero sí consideraciones generales de alguien, un emprendedor que esté generando una tienda. Yo pongo el primero en base a lo que hemos conversado. Primero, la iluminación es tremendamente importante y tenerla siempre en consideración, según lo que hemos visto, de que es una de las cosas importantes. ¿Qué otra consideración importante tendría que tener un emprendedor que quiere abrir una tienda y que evidentemente no siempre tiene acceso a estos estudios y a esta información? Aparte, obviamente, insisto, la luz importantísima. Dentro de un entorno de compra, la luz, siempre digo lo mismo, es el ser humano necesita la luz para vivir y eso nos condiciona, y eso condiciona nuestro comportamiento, pero hay que tener en cuenta también una cosa que tampoco es menor, ¿vale? El ser humano es, de todas las especies que conocemos, la que tiene mayor capacidad de adaptar su comportamiento a entornos diferentes, ¿vale? Es un ejemplo que pongo mucho. Tú y yo somos las mismas personas ahora mismo conversando, dentro de un rato con nuestras familias o que hace un rato con un cliente o dando una formación, ¿vale? Somos las mismas personas, pero nuestro comportamiento no es el mismo. Adaptamos nuestro comportamiento al contexto en el que nos encontramos. Eso significa que de alguna manera nadie te dice cómo te comportas en un sitio. Tú sabes cómo comportarte en cada sitio, porque has aprendido cuál es el esquema de comportamiento o cuáles son los cánones de comportamiento en ese entorno. Eso significa que el entorno influye en el comportamiento hasta ese punto, es decir, la gente se va a comportar de manera distinta de acuerdo a cómo tú dispongas ese interior de esa superficie de compra, ¿vale? Si tú dispones esa superficie de compra como lo hace una gran superficie, probablemente esperan de ti cosas parecidas a las de las grandes superficies sin ni siquiera entrar, ¿vale? Solo viéndote de lejos, ¿vale? Y al contrario, ¿vale? Si tú dispones las cosas como de una manera diferente y más exclusiva, puede ser tan diferente que no entiendan lo que haces, ¿vale? Con lo cual tampoco van a entrar porque no entienden qué se hace ahí dentro. O puede ser que lo dispongas dando una sensación de producto de venta diferente o de precio diferente y por tanto también tienes rebotes, es decir, tampoco entran por ese motivo. Es decir, cuando tú diseñas cómo va a ser tu tienda, cómo va a ser la experiencia del cliente en tu tienda, tú tienes que entender cómo tiene que comportarse tu cliente ahí dentro y qué idea tiene que llevarse de tu tienda, de tu empresa, tu cliente, solo pasando por la puerta y echando un vistazo rápido, ¿vale? Ahí tiene que llevarse, en su cabeza tienen que estar las 3 o 4 cosas que realmente son las 3 o 4 cosas importantes en lo que haces y en lo que vendes. Si eso no lo consigues, es decir,
si pasando un potencial cliente por la cabeza no, por la puerta, viéndote de un vistazo sin fijarse en ti, no se lleva la idea de, de qué haces y de cómo lo haces a nivel básico, ese entorno no está bien diseñado. ¿Vale? Entonces, el consejo que daría es, antes de hacer nada, y si puede ser antes incluso de ponerle nombre a tu negocio, antes de nada, en el momento cero, trata de entender cómo se va a comportar esa persona o esas personas que son potenciales clientes y diséñalo todo en torno a eso. Estoy totalmente de Ese acuerdo. yo creo que es el consejo, el paso cero, ¿vale? El consejo cero a partir del cual puedes seguir construyendo cosas. Pero si te falla eso, te falla el cimiento y probablemente todo lo que hagas encima de eso no vaya o no encaje tan bien como debiera porque le está fallando la base, ¿no? Un poco lo que comentaba el ejemplo del caso aquel que se nos dio con la iluminación. A partir de ese cambio ya había cosas que tenían que relacionarse con la iluminación que ya no encajaban. Pues esto es igual. Si tú no tienes eso en cuenta y ese paso cero no lo das, posiblemente harás cosas que no encajan bien con esos cimientos y no funcionan y se tambalea la casa. Y que ahí vemos las tiendas que son un pulpo, que uno mira y dice, amigo, esto no tiene pie ni cabeza, como que va por acá, va por allá, y tú miras y dices como de, no entiendo su propuesta, no entiendo de qué va. Claro, pero al final si todo es coherente y se hace con sentido, todo está bien hecho. Es decir, hay Ryanair, que es una de las compañías aéreas con más vuelos del mundo, su experiencia de compra en cuanto a la web es horrorosa. Es decir, tú empiezas a comprar un vuelo y si te descuidas, te has comprado el vuelo, el hotel, la casa y le has dado la propina al botones del hotel y todavía no tienes el billete. ¿Vale? Es decir, y tú dices, es una experiencia incómoda y es la web que más vuelos vende en el mundo. No es bueno ni malo ser incómodo, tiene que ser coherente. ¿Vale? Entonces, la experiencia de ellos es, oye, yo soy una compañía muy barata en cuanto a vuelos y entonces para reforzar esa percepción tú tienes que entender que yo tengo que sacar dinero de donde sea y te tengo que cobrar por la maleta más que por el vuelo y que te tengo que vender el coche de alquiler, la noche de hotel y el traslado del aeropuerto al hotel para complementar que no estoy ganando dinero con tu billete, que también ganará, ¿vale? Pero es incómoda pero coherente, ¿vale? Con lo cual funciona, ¿vale? El problema es que sea incómoda y no sea coherente con lo que tú necesitas o lo que tú quieres, porque entonces cuando no funciona. Y probablemente el vuelo también sea coherente con eso, que te hará cualquier cosa que quieras. Me acordé de un spot, creo que español, de que el tipo se echa para atrás y se reclinó 1 euro. Quiere abrir la ventana, otro 1 euro. Y es como de, amigo, ya, sí está bien que sea low cost, pero basta, ¿sí? Como basta, no me puedes cobrar por todo. José, si alguien quiere conocer los servicios de Goli, si alguien nos está escuchando en cualquier parte del mundo y se interesa, ¿dónde puede ubicarlo? Bueno, pues físicamente nos ubicamos y además nos encanta estar ubicados en Málaga, es una ciudad al sur de España, en Andalucía, donde aparte de ser una ciudad y un entorno Andalucía turístico importante, de los más potentes en España, que ya de por sí es un destino turístico importante, pues es también un entorno tecnológico, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Hay un ecosistema tecnológico bastante importante en esta ciudad, aunque como nuestra especialidad es hacer estudios de comportamiento en entornos reales, prácticamente no hacemos estudios en nuestra ciudad, ¿vale? Sino que somos nosotros los que nos movemos a ese entorno real, con lo cual físicamente nos ubicamos en Málaga, en las instalaciones en las que me encuentro ahora mismo grabando el podcast contigo, pero nuestro ámbito de acción está allá donde se venda algo, sea la parte del mundo en la que sea. Eso hace que estemos todo el día en trenes y en aviones, además eso nos gusta, con lo cual esa es nuestra dirección física, pero bueno, en nuestra dirección virtual, ¿vale? Que es nuestra web, que es golineuro.es, bueno, pues ahí quien sea puede encontrar un poco
qué es lo que hacemos, cuál es nuestra historia, cuáles son las herramientas que usamos y cómo. Y nada, pues nos encantará irnos a la parte del mundo que sea, a trabajar en el entorno natural que sea para estudiar el comportamiento de las personas. Total. Oye, sí, Manuel Jiménez, que también está invitado a este podcast, un psiconeuroendocrinólogo que es de la UNIR y estudia el impacto del cortisol y la testosterona en la saliva de deportistas, también es de Málaga, así que ahí tienen un colega. Hay muchos malagueños ilustres, ¿vale? Sí, En Málaga y por el mundo. total. Afortunadamente es Oye, una ciudad que ha dado o una provincia que ha dado bastantes frutos. Últimamente, en los últimos 10-15 años, tiene un posicionamiento importante. Pero antes también, sin ese posicionamiento, ha dado malagueños bastante ilustres que han hecho cosas importantes. oye, José, yo te quiero dar gracias por tu tiempo, por la buena onda de estar acá. Recién está despertando a mi hija, se tomó una siesta de 1 hora, así que estuvo tranquilita mi preciosa. Así que feliz de poder haber estado contigo, de haber podido conversar, conocerte y compartir esta experiencia tan interesante en este capítulo de la serie de Neuromarketing, de Negocio de Otro Planeta. Así que gracias. Espero lo hayas pasado también como yo. Lo he pasado fenomenal, gracias por la invitación, aquí me tienes para lo que quieras, a la pequeña que se mejore y un beso desde acá, de mi parte, y eso, encantado de haber compartido este rato con vosotros. Así que, amigos, si hay algo que le gustó de este capítulo, esto no es mi mano, es la mano de mi hija, por si acaso, y le gusta hacer. Mi manito está por acá. Si hay algo que le haya gustado, que haya aprendido este podcast, compártelo para que más personas puedan tener un negocio turbulente. Gracias por estar conectado y les pido las disculpas si ahí un ronquido de mi hija se coló en el audio por razones obvias. Así que gracias y nos vemos en un siguiente capítulo de la serie. Chao, chao.